Windows ni con Packers. Pero lo importante es saberlo cómo se hace en una máquina de un router. Bueno, entonces, básicamente, cuando tenemos un router, un router 1, nuestra empresa, y queremos, ¿cierto? Básicamente, llega el usuario, ¿cierto? Ese usuario quiere entrar a configurar este router. Básicamente tengo que dar los permisos de autenticación y autorización y accounting en ese router. ¿Ya? Para eso entonces tengo que instalar simple A, ¿cierto? Y tengo que instalar la cuenta del usuario. De este usuario que quiere dar, que le podemos darle permiso para acceder a ese router. Bueno, si queremos hacer lo mismo para otro router, R2, quiere decir que también tenemos que tener una cuenta en esta base de datos local, ¿cierto? Con la expresión local. Acá también entonces tendrá que ser un triple A local. Y también tenemos que tener la cuenta para ese usuario, para que también pueda acceder y administrar ese router de R2. Bueno, lo mismo vamos repitiendo para los otros routers o otros dispositivos que llamémosle R3. Si tenemos 100 dispositivos, tenemos que tener los 100 dispositivos con la cuenta creada en ese router, ¿ya? O en esos routers. ¿Vale? Entonces, quiere decir que tenemos que autorizar a ese usuario en este router para que podamos permitir, ¿cierto?, que ese usuario pueda administrar los recursos de ese router. ¿Estamos? Bueno, si tenemos 100 de estos equipos en nuestra organización, imagínense ustedes, tenemos que crear eso 100 veces. Obviamente que es una tarea muy tediosa y obviamente que nadie lo quiere hacer, por la sencilla razón de que, como he dicho antes, tenemos que ser eficientes en la forma de administrar los recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Básicamente usando lo que se llama el TACACS o tenemos un server, ¿cierto? Y aquí en este server vamos a instalar el ser TACACS o que dijimos radios. ¿Ok? Entonces, la gracia de esto es que yo voy a crear las cuentas de usuarios en la base de datos, ¿cierto? Usuario 1, usuario 2, usuario 3, ¿ya? Y bueno, cada uno de los usuarios que yo voy creando en esa base de datos, le voy diciendo, ok, este usuario 1 va a tener permiso de administrar los routers 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, ¿ya? Este usuario 2 va a tener la capacidad de administrar, ¿cierto?, los routers 7, 8, 9 y 10, por ejemplo, ¿ya? Y así, ¿cierto?, puedo ir delegando la complejidad, ¿cierto?, de esta administración en cada uno de los usuarios pertinentes de la empresa, ¿ya? Y ahora, cuando yo tengo este router, ¿cierto?, o estos routers, R1, R2, R3, cuando alguien quiere pedir autorización para acceder a un router, básicamente hace un request, ¿cierto?, ingresando, pidiendo, ¿cierto?, autorización para entrar. Bueno, este router, ¿cierto?, tiene que tener, por supuesto, instalados el equipo que va a autenticar, que en este caso va a ser el Radius o el TACACS, y él hace el request entonces al servidor. Entonces, este request viene del usuario 1, por ejemplo, y por supuesto, él le va a decir, el servidor va a decir, ¿cierto?, aceptado o rechazado.
Si es aceptado, obviamente que el usuario lo va a saber, ¿cierto? Y obviamente le va a pedir el login con su contraseña. Entonces aquí obviamente va a pedir login junto con el password. ¿Ok? El usuario, ¿cierto?, va a checar el login y el password, y si ese es correcto, ¿cierto?, se lo envía al server. El server chequea, ¿cierto?, si está en la base de datos el usuario, y por supuesto la chequea también con el password, y ahí le dice aceptar. Una vez que el usuario ingresó el nombre del usuario y la contraseña correcta, recién puede acceder entonces al enable para poder, ¿cierto?, acceder a ese resto. Sin eso, sin las credenciales no puede ingresar. Bueno, así lo puedo hacer para distintos routers. Cada router puede ser administrado por un usuario distinto o por el mismo usuario, dependiendo como yo lo defina en mi configuración de, en este caso, el TACAX o el BIOS. La gracia de esto es que ahora todo está centralizado, ¿cierto? Toda la administración del accounting, authorization y la autenticación, ¿cierto? Todo está centralizado ahora aquí en este servidor. Entonces, a diferencia de la plataforma anterior, ¿cierto?, que era una administración distribuida, aquí es una administración centralizada. Bien. Vamos entonces a ver los comandos, ¿cierto?, que se usan para administrar. Primero vamos a usar los comandos locales para una base de datos local, ¿cierto?, y después vamos a ver incluyendo los comandos para una base de datos, ya sea global. Bien. Bien, entonces para eso tenemos 5 métodos. El primer comando que tenemos que utilizar es habilitar, ¿cierto?, el triple A. Entonces partimos con que tenemos un router, ¿cierto?, el modo exec. En ese modo exec vamos al modo de configuración global. Okay. Y luego, ¿cierto?, escribimos AAA new order. Ese es el comando para crear entonces la base de datos AAA. Y ya lo vamos a definir, ¿cierto?, si va a ser local o a través del centralizado, si es distribuido o ¿cómo se llama?, centralizado. Ok, entonces una vez que tenemos creada entonces la base de datos AAA, tenemos que crear la cuenta de usuario que va a trabajar en ese. Aquí podemos crear tantas cuentas de usuarios que nosotros queramos. La forma de crearlo, ¿cierto?, es colocar un username, el nombre mío, Carlos, la contraseña y la password. En este caso es eso. Ahora, si yo coloco solamente password, hoy en día, ¿cierto?, ya no se usa password por la sencilla razón de que password no encripta, ¿cierto?, la deja totalmente visible la contraseña en la lista de configuración. Entonces, para eso, en vez de usar password, usar secret. Ok.